bueno, es psiquiatra de la Universidad Católica, y además ella ha sido profesora también, y está siendo profesora de la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Chile y también de la No, Academia de Humanismo en algún momento. Bueno, pero en la ahora Universidad de los Andes, Judith. bueno, Trabajo en la Universidad del perfecto. Desarrollo. En honor al tiempo, démosle la palabra y para que pueda contarnos lo que tenía preparado para hoy día. Muchas gracias, Rosemary, y gracias también a todos los que han estado esperando en este ratito. Adelante. A ver, ¿se ve la presentación o...? Ya. Ahí se ve. Ya, bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Gracias, Judith. A ver, yo efectivamente estudié medicina en la Universidad Católica, pero la especialidad de psiquiatría la hice 2 veces, una en Alemania y otra en la Universidad de Chile, con sede en el Hospital Psiquiátrico en el Horvitz. Y en ese momento, cuando yo hice la especialidad en Alemania, en los años 90, me subespecialicé en lo que son los trastornos del sueño asociados a la psiquiatría. Estamos hablando de los años 90, por lo tanto, cuando yo volví en esa época a Chile era como un misterio muy grande. Y esto es lo que me ha permitido en el fondo unir varios conocimientos y varias cosas, que es lo que les voy a presentar hoy día. Por eso no era menor en el fondo que yo soy en realidad subespecialista en sueño. Lo que no es menor, ¿no? Entonces vamos a presentar muy brevemente el trastorno de estrés postraumático complejo, que a lo largo de estas presentaciones que yo he hecho del cuadro me he dado cuenta en realidad que habría que partir por ahí porque el público no lo conoce. Yo hago una reseña como muy breve y me voy de lleno a lo que es el fracaso del procesamiento del trauma. Pero yo creo que es una buena motivación como para poder estudiar después, y después se pueden hacer más presentaciones acerca de este cuadro que todavía no está en las clasificaciones, sino que recién va a aparecer en el CIE-11 por primera vez. Se reconoce como una entidad. Entonces, ¿qué es lo que es y cómo aparece en el CIE-11? Aparece este, que está aquí en rojo, el trastorno de estrés postraumático complejo. Cuando yo lo nombro, cuando tengo coterapeutas o que no lo han conocido, creen que me estoy refiriendo a este de arriba, que es el trastorno de estrés postraumático, y que yo le pongo que es complejo porque me ha costado manejarlo. Pero en realidad no es así. Es verdad que es complejo manejarlo, pero tiene criterios diagnósticos que comparte todos los criterios diagnósticos con el estrés postraumático clásico, por así decirlo, que es el que ustedes conocen, que han visto en sus clases de psiquiatría clásica, por así decirlo, pero se le agregan algunos otros criterios diagnósticos que vamos a revisarlo, que ustedes lo ven a diario en la práctica clínica y que lo diagnostican como crisis de pánico, como otras cosas. Por eso es que vale la pena después profundizar en esto. Está en el CIE-11 en el fondo, fue trasladado, esto es una novedad bien grande con respecto a los DCM y a los CIE anteriores, porque fue trasladado, porque antes estaba el estrés postraumático en los trastornos de ansiedad, en ese grupo, pero fue trasladado a los trastornos específicamente asociados con el estrés. O sea, aquí se reconoce que hay un gatillante, hay una situación, como vamos a ir viendo, que es lo que genera o desencadena este cuadro. Como pueden ver, aparece en el CIE-11, en primer lugar, los códigos que se usan son totalmente distintos, tienen muchos cambios el CIE-11 en relación al CIE-10. Aparece el trastorno del duelo prolongado, trastorno de adaptación, trastorno de vinculación reactiva, que esto es lo que se ven en estos niños que son maltratados y tienen estas actitudes violentas, ¿no? Que en algún momento en otras clasificaciones se ha tratado como trastorno explosivo intermitente, pero que en realidad tiene que ver con el vínculo de sus figuras de cuidado en el fondo, y el trastorno de compromiso social desinhibido también, que son esos mismos con alteraciones tempranas en el vínculo con sus cuidadores por producto de violencia, abuso por parte de ellos, etcétera, donde hay un compromiso social desinhibido con conductas más bien de tipo antisocial, por así decirlo. Y obviamente en estos cajones donde se mete todo lo anterior, que es, o sea, todas las cosas que no caben en las anteriores, que son otros trastornos y trastornos asociados al estrés sin especificación. Vamos a entrar entonces, nos vamos a ocupar hoy día del trastorno de estrés postraumático, como les digo, es de pasada nomás, porque yo me meto en una cosa muy específica del trastorno de estrés postraumático complejo, que es muy interesante porque nos abre una puerta de tratamiento.
¿Qué es lo que es? Entonces, es un trastorno que puede desarrollarse después de la exposición a un evento o una serie de eventos de naturaleza extremadamente amenazadora u horrible, que son eventos prolongados o repetitivos, los que resulta difícil o imposible de escapar. Esto está en bastante discusión. Si ustedes leen la literatura, recién está saliendo, especialmente en Europa, la literatura que se genera en torno a este cuadro, está, o sea, de verdad que es literatura muy, muy reciente, que sale estos últimos 2 años o qué sé yo, donde se discute qué es lo que es los eventos de naturaleza extremadamente amenazadora o horrible. Eso se ha discutido y se ha criticado, que es una cosa un poco antigua, porque lo que para alguien, esto en el fondo normaliza un poco lo que la violencia, ¿no es cierto? Y lo que puede ser extremadamente amenazador u horrible, por ejemplo, si un niño es golpeado por su madre, que debiera cuidarla. Por lo tanto, se ha criticado esto de un evento de naturaleza extremadamente amenazadora, horrible. Hay que ponerlo en el contexto, en el fondo, y en la edad, y en el desarrollo, y en la situación de relación con en el fondo, el perpetrador de la violencia o el abuso. Son prolongados y repetitivos, y de los cuales resulta difícil e imposible de escapar, como es la situación bien particular y bien frecuente que uno ve que los niños en realidad no pueden escapar de sus padres o de sus cuidadores o de estas figuras de violencia cuando los maltratan porque no tienen a dónde escapar. Entonces se enumeran una serie de cosas, pero que son bastante cuestionadas en el fondo, como la tortura, la esclavitud, campañas de genocidio. Pero aquí sí, violencia doméstica prolongada, está como metido entre medio, pero es lo que nosotros más vemos. El abuso sexual o físico repetido en la infancia, ¿no es cierto? Sale al final. Uno se queda impactado por la tortura, esclavitud, campañas de genocidio, que nosotros tenemos, obviamente, muchas personas, y aquí en Chile, que sufren de esto, pero los que más sufren, la mayor cantidad de personas en el fondo, sufre en Chile especialmente de violencia doméstica prolongada, abuso sexual o físico repetido en la infancia. Recordemos que Chile cuenta con las tasas más elevadas de maltrato infantil del mundo. Se estima ayer estuve viendo las estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, y se estima que entre el 25 al 30% de los adolescentes, niños y adolescentes han sido víctimas, ya sea de abuso sexual, físico o psicológico durante su infancia en el fondo. Por lo tanto, tenemos cifras enormes, eso ustedes lo saben mejor que yo, porque probablemente ustedes en el momento en que hacen terapia recaban esta información, cosa que los psiquiatras tenemos la mala costumbre de no hacer, de no contextualizar los cuadros y de no ver la historia. Y esto es un intento en el fondo de conciliación, por así decirlo, y ver los contextos de estos cuadros. En primer lugar, se cumplen todos los criterios de diagnóstico para el trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son esos? Esos son 3, la tríada. Estoy siendo un poco docente porque me parece que me dijeron que dentro del auditorio habían practicantes, por lo que yo creo que es bueno hacer un repaso, que es el hiperarousal o la hiperreactividad, es un sistema de alarma que está permanentemente alerta. Las conductas de evitación, yo evito, me escondo, trato de no exponerme al jefe que quizás me va a retar, ¿no? Me recuerda ciertas situaciones, quizás de la infancia, y los fenómenos de flashback, que hay ciertas situaciones que me gatillan y me recuerdan la situación o como yo me sentía en aquel entonces, ¿ya? Para cuando se trata de un estrés postraumático simple, por así decirlo, lo vamos a nombrar así para diferenciarlo, hacer la diferencia con este otro, es como bien evidente. Si yo soy víctima, por ejemplo, de un asalto, cada cosa que me recuerde el asalto, o si alguien se acerca, voy a reexperimentar esa situación y voy a vivirlo con una crisis de angustia, ¿ya? Yo les advierto que cuando uno ve estrés postraumático complejo, esto pasa totalmente desapercibido y es interpretado porque no se pregunta, no se indaga, no se profundiza en la psicopatología de estos fenómenos que uno observa. Como por ejemplo la hipervigilancia, la hiperalerta, son pacientes que están siempre alerta, esperando que la agresión del otro, por lo tanto están hiperalertas a que si levantó o en qué tono me lo dijo, o si me iba a retar o no, etcétera, el jefe, el profesor o lo que sea.
Generalmente las experiencias de reexperimentación son confundidas frecuentemente por trastornos de pánico, crisis de pánico, porque no se consulta ni se indaga con mayor profundidad en qué contexto se dan, en qué situación, qué es lo que me recuerda. Y las conductas evitativas, aquí hay mucha literatura que saliente en el fondo, donde las conductas evitativas no son reconocidas tampoco, porque pueden ir desde la rumiación, que se confunde con un síntoma de la depresión, o el quedarme en cama, por ejemplo, me escondo muchas veces y me pongo el letrero, estoy deprimido. Por ejemplo, los pensamientos contrafactuales también son considerados dentro de las conductas evitativas en el fondo, cuando la persona pasa horas y horas pensando qué hubiese pasado si yo no hubiese ido, si yo le hubiese dicho que no al jefe, qué hubiese pasado si, donde yo me sumerjo en una fantasía en el fondo de una realidad hipotética que generalmente es mejor que la realidad de la cual tengo que enfrentar. Por lo tanto, hay que ser muy fino e indagar y buscar estas conductas evitativas que se ven en distintas áreas, que no es la burda que se ve, las conductas evitativas más burdas que se ven en el trastorno de estrés postraumático simple, en el fondo, donde si a mí me asaltaron en tal lugar, yo entonces hago paso a 3 cuadras de ahí para no acercarme al lugar. ¿No es cierto? Eso es como muy concreto, pero en este caso lo que uno observa son conductas evitativas, pero que son mucho más, no son tan evidentes para uno. Probablemente uno, en la medida en que entrevista al paciente, uno las va detectando, pero hay que tener bastante destreza clínica como para poder detectarlas y son simplemente catalogadas como otros cuadros psiquiátricos, etc. Bien. Entonces, como les decía, ¿cuáles son esos 3 síntomas del estrés postraumático simple? Que es volver a experimentar el evento traumático o eventos en el presente en forma de recuerdos vívidos, intrusivos, flashbacks, pesadillas que suelen ir acompañados de emociones fuertes o abrumadoras, en particular el miedo o el horror y sensaciones físicas y fuertes. Esto, en estos pacientes con estrés postraumático complejo, especialmente estos que han sido víctimas de abuso y violencia, que es lo más frecuente, en la infancia, es muy abstracto, porque generalmente el abuso, el abandono, etcétera, fue en una etapa preverbal. Por lo tanto, el paciente no es capaz de, en primera instancia, a asociarlo y decir, sí, esto me recuerda el asalto, por ejemplo, como es en el estrés postraumático simple. Pero sí, me recuerda una sensación de abandono. Tiene que ver más con sensaciones, con vivencias, que con imágenes específicas. Por ejemplo, el otro criterio, que son, como les decía, las conductas evitativas, que es evitar pensamientos y recuerdos del evento o eventos, o evitar actividades, situaciones o personas que recuerdan el evento o los eventos. Y esto, como les decía, claro, en el estrés postraumático simple es como muy burdo, evitar pasar por un lugar o evitar encontrarse con alguien. En el caso del estrés postraumático complejo, estas conductas, como les digo, evitativas son mucho más sutiles, por así decirlo, donde aparecen los pensamientos contrafactuales, pueden aparecer la rumiación depresiva, entre comillas, e incluso yo he visto que muchos pacientes como conducta evitativa van al psiquiatra y buscan un diagnóstico psiquiátrico, como por ejemplo, soy bipolar y no hablo de mi historia, o soy limítrofe, por ejemplo. Es bien frecuente de observarlo también como una conducta evitativa, probablemente también evitativa del mismo psiquiatra que hace el diagnóstico por no meterse en profundidades de qué es lo que le está sucediendo al paciente que tenemos delante. Y por último, percepciones persistentes de una amenaza actual, que ese es el hiperarousal o la hiperactivación acentuada, como por ejemplo la hipervigilancia, como les decía, una reacción de sobresalto aumentada ante estímulos como ruidos inesperados. Me van a saltar, etcétera, en el caso del estrés postraumático simple. En este caso, estoy siempre hiperalerta porque piensen que en el fondo este trastorno de estrés postraumático complejo se refiere mucho, y el origen está mucho en lo que Le Canelier llama el trauma vincular. Por lo tanto, estoy hiperalerta en mis relaciones interpersonales, cuando me empiezo a vincular con mi pareja. Me está engañando o me va a abandonar, ¿no? Lo que se le pone a los limítrofes, que vamos a ver ahora, que está en cuestionamiento, si efectivamente
¿Es el trastorno de personalidad limítrofe? ¿Es eso o es en realidad un estrés postraumático complejo? Estoy hiperalerta porque cualquier señal es de abandono y tengo pánico al abandono, como es lo que se describe en los pacientes, como ustedes deben haber aprendido en sus clases de psiquiatría clásica, que es clásico y característico de los trastornos de personalidad limítrofe. Bueno, pero este trastorno de estrés postraumático complejo comparte estas tres características que cuesta detectarla, uno se engaña en estos casos, pero se acompaña además de otras tres características, ¿ya? Y eso es lo que le da el apellido de complejo. No solamente existe la evitación, el hiperarousal y la... ¿cuál era el otro? Se me fue. El hiperarousal, la evitación y las reexperimentaciones, ¿ya? Sino que además de eso, tenemos que hay problemas en la regulación del afecto. Eso es un criterio del CIE-11. Ya se nos agrega. ¿A qué se refiere con una desregulación o disregulación afectiva? Se caracterizan por una mayor reactividad emocional, ¿no es cierto? Estos pacientes son intensos, en el fondo no sienten rabia, sino que sienten odio, o no están felices, sino que están eufóricos. Y esta característica es la que muchas veces hace que uno los confunda con personas, si uno no entra en el detalle de cómo se van relacionando estos síntomas, se confunde con el trastorno bipolar. Entonces tenemos una mayor reactividad emocional, reactividad. Siempre hay un gatillante, ¿no es cierto? Yo reacciono, a diferencia de los trastornos bipolares donde no es reactivo. Yo amanezco de cierta forma emocional, pero no es reactivo a algo. Tienen mucha dificultad para recuperarse del estrés menor y eso es lo que muchas veces los hace llevar a pedir ayudas, tanto psicológica como psiquiátrica. Entonces, frente a estresores menores, entre comillas, pero que a todos nos estresan, por ejemplo, la pandemia, el confinamiento, el tener que adaptarnos permanentemente a este escenario incierto que vamos a enfrentar, obviamente que estos pacientes tienen más dificultades para enfrentar esto y son los que van a consultar y los que van a hacer algún tipo de síntomas en el fondo. Se caracteriza también por arrebatos violentos, por ejemplo, que pueden tener episodios de mucha rabia donde rompen platos o incluso se autoagreden, ¿no? Autolesiones. Como vemos aquí, con un comportamiento autodestructivo o nocivo que puede ir desde las autolesiones, como el consumo de droga o conductas que me hacen daño, ¿no? De repente, promiscuidad sexual, sexo sin protección, tomar alcohol en exceso y exponerme, ¿no es cierto? Con un comportamiento de poco autocuidado, ¿no es cierto? Si a mí no me cuidaron en la infancia, en realidad es difícil que yo me cuide. Hay literatura al respecto como bien interesante. Y tendencia a estados disociativos bajo el estrés. Este fenómeno es tremendamente importante. La disociación fue reconocida en el DSM-5 recién, pero lo pone como en el TEP simple. Y entonces tiene un especificador que dice con disociación o sin disociación. Es como bien interesante porque muchas veces la disociación está muy presente en nuestros pacientes y muchas veces no la reconocemos. Yo cuando veo pacientes en el CAPS del humanismo cristiano con los practicantes, ellos acompañan a sus pacientes en sus entrevistas psiquiátricas, en los controles, y ahí yo aprovecho de mostrarles, ¿no? Eso es una disociación, ahí el paciente está disociado en este momento de la entrevista, porque uno lo ve durante la entrevista, pero efectivamente, claro, hay que tener más experiencia para verlo, pero una vez que uno lo empieza a ver en los pacientes, es mucho más fácil reconocerlo. Aquí es donde yo estoy preparando un material docente sobre este tema específico ya del estrés postraumático complejo, y aquí es donde Freud lo describe perfectamente, ¿no? Claro que él no describe el estrés postraumático, pero en el caso del abuso en la infancia o abandono, localiza el conflicto como algo intrapsíquico, ¿no? Y ahí él dice que en realidad el mecanismo que se echa a andar es la represión, y eso se estima que en realidad hay un error, porque en estos casos el mecanismo que se usa es más bien la disociación, y no la represión.
aparece también un entumecimiento emocional, especialmente falta de capacidad para experimentar placer o emociones positivas, que en el fondo nosotros lo vemos en la clínica como pacientes que sienten un vacío crónico, no logran nunca verle el lado bueno a la vida en el fondo, ¿no es cierto? En forma crónica. Bien. En segundo lugar, el segundo criterio adicional en el estrés postraumático complejo, tenemos que hay creencias respecto de sentirse uno mismo disminuido, derrotado o sin valor, no ser merecedor del amor ni del cuidado de nadie. Por lo tanto, esto lo observamos en la clínica como la dificultad de estos pacientes de entregarse a las terapias y también dejarse ayudar, por ejemplo, con fármacos, porque vamos a ver cómo los fármacos en estas situaciones pueden ser de bastante ayuda, y hay una resistencia de los pacientes bastante grande a profundizar, a trabajar en sus terapias, porque yo siempre les digo, bueno, si crecieron en un ambiente donde no habían cuidadores de confianza, por así decirlo, que más encima los maltrataban o los abandonaban, un camino es yo cholo en el fondo, ¿no? No dejo que nadie me ayude, yo tengo que salir solo adelante de esto, ¿no es cierto? Es como una conducta como bien frecuente. Y muchas veces culpa o fracaso relacionado con el evento traumático, generalmente cuando esto se da mucho, bueno, como ustedes saben, en los abusos sexuales, infantiles, etcétera, que tampoco se develan porque existe esta sensación de haberlo provocado, de haber sido el responsable o la responsable, o en realidad me pegaban, mis padres me pegaban y me educaron así porque yo me lo merecía, ¿no? Hay unos libros un libro de la Alice Miller, que fue de las primeras autoras que en los años 80 puso esto en Europa, en el fondo, sobre la palestra. Y ella tiene un libro, de hecho, que se llama Por tu propio bien, ¿no es cierto? Donde el niño replica y se identifica con el agresor y dice, bueno, me pegaban porque yo me portaba mal o me lo merecía, o sea, era una forma validada, ¿no? Y eso es el evento traumático, ¿no? La culpa o el fracaso frente al evento traumático. Y en tercer lugar, tenemos que estos pacientes, y se desprende obviamente, si ya vamos entendiendo la constelación a la que estamos enfrentados, en el fondo presentan dificultades para mantener relaciones y sentirse cerca de los demás, porque tienen desconfianza en las relaciones de ayuda. Muchos de ellos toman profesiones u oficios donde ayudan a otros. A veces son muy buenos para ayudar a otros, pero nunca se dejan ayudar o nunca abren, en el fondo, nunca se entregan. Y eso también hay que detectarlo en la clínica, hay que ir profundizando. Uno le pregunta, ¿y usted tiene desconfianza en sus relaciones, etcétera? No, yo soy de súper buen amigo, yo siempre escucho a mis amigos, pero en el fondo... ¿Perdón? ¿Ellen? Sí, es que no sé si fue solo yo, pero no te escuché, se escuchó muy cortado. Hace mucho rato no te estoy escuchando bien. Se escucha bien. Se escucha bien. Creo que es tu internet, tal vez. ¿Sigo? Ya. Sí, por favor, ¿Sí? sigue. Perfecto. Ya. Por favor, si quieren interrumpirme, hacer acotaciones, preguntas, yo feliz, porque eso enriquece la presentación. Pero este es solo el preámbulo. Bueno, entonces tienen muchas dificultades en sentirse cerca de los demás, como les digo, y sobre todo involucrarse en relaciones de ayuda, de que los ayuden a ellos o de ser queridos, ¿no es cierto? Ser objetos de amor, preocupación. Acaba de salir un paper bien interesante que yo lo traduje sobre la poca capacidad que tienen estos pacientes de ser amorosos consigo mismos, porque como vamos a ver dentro de las intervenciones que hay que hacer aquí, que ayudan es el mindfulness, donde la autocompasión es súper importante. Entonces se discute en realidad la dificultad que tienen de sentir autocompasión en el fondo, ¿no es cierto? Y de aceptar su debilidad y dejarse ayudar. Bien. Eso es el estrés postraumático complejo. Entonces queda claro que va más allá de un estrés postraumático simple, no es que sea solamente complejo de manejar, sino que además tiene estos otros criterios clínicos, ¿ya? Y se ha visto últimamente, como se plantea recién en el CIE 11, empiezan a salir algunos estudios muy recientes, como les digo, de estos 2 últimos años, etcétera,
donde se empieza a detectar que es tremendamente común en muestras clínicas y de población general. Y incluso se describe que es más frecuente, mucho más frecuente, y eso uno lo ve en la clínica, que el estrés postraumático simple, el típico, el que nos enseñaron en las clases de psiquiatría clásica. Y se estima que tiene en personas que han sufrido al menos un evento traumático en su vida, hay un estudio que estima un 20,6% de TEP complejo versus un 12,9% de TEP simple. Ya estas cifras van cambiando, porque como es algo reciente no hay estudios epidemiológicos muy grandes todavía, pero acabo de leer hoy día una carta que salió hoy día en una revista europea donde corrigen algunos datos, unas estadísticas de unos metaanálisis y hablan de prevalencias cada vez mayores, porque cada vez nos vamos sensibilizando más y podemos detectar más este cuadro que antes lo confundíamos con trastorno de pánico, con trastorno alimentario, con trastornos por adicciones, etcétera, que sin duda estos pacientes lo tienen, pero aparecen como complicaciones psiquiátricas a este cuadro de base. Entonces, como les digo, aún no existen estudios suficientemente válidos. ¿Y cómo se han obtenido estas validaciones? A través del, porque el CIE 11 plantea este instrumento, que es el Cuestionario Internacional de Trauma, el ITQ, que ustedes en este link pueden ir a verlo en el fondo, donde nos permite detectar el trauma en el fondo y nos permite poder diferenciar entre el trauma complejo y el simple. Ya se ha usado, se ha estado validando en distintos países. Chile aparece como validado, pero yo no he podido encontrar quién, ni dónde, ni en qué publicación está validado. Lo he buscado, pero no lo he podido encontrar, así que no sé quiénes serán los que lo validaron. Bien, eso es en relación al trastorno de estrés postraumático complejo, que como les digo, esto es una pincelada, es como para meternos un poco, porque habría que hacer una clase, que es lo que me he dado cuenta, en realidad, más y más clases sobre este cuadro en particular. Bueno, nos encontramos con que el trauma, como dice aquí, el trauma y el trastorno límite de la personalidad es una cosa que está ampliamente reconocida, ¿no es cierto?, en el mundo en general, ¿no es cierto?, donde se ha relacionado la personalidad limítrofe con el estrés postraumático, con eventos de estrés postraumático, ¿ya? En esta publicación que vi hoy día, que salió recién, dice que aproximadamente los pacientes diagnosticados con personalidad limítrofe tienen 13 veces más probabilidades de que hayan tenido en su infancia algún tipo de violencia, abandono, etc. Yo cuando estuvo la última vez Otto Kernberg acá le pregunté acerca de su opinión acerca de esto y él en realidad es reticente, no cree mucho, él viene del ambiente de Estados Unidos, aquí hay que diferenciar porque esta otra literatura viene más bien de Europa. Y él dice, no, yo sigo creyendo en mi trastorno de personalidad limítrofe, pero es un trastorno de personalidad de origen traumático, dice él. O sea, es como independiente del nombre que le pongamos, etcétera, él reconoce en realidad el rol del trauma en las personalidades, en el trastorno de personalidad limítrofe. Y yo encontré esta maravilla del año 2002, porque aquí en Chile igual hay algunos autores que lo investigaron, ¿no? Ya el año 2002, donde ya se sabía esta asociación entre personalidad limítrofe y trauma, pero ellos además estudiaron la somatización en relación a la violencia infantil, donde en el fondo el mecanismo que se plantea es que durante hay abuso, abandono, violencia, etcétera, en la infancia, eso llevaría eventualmente a desarrollar una personalidad limítrofe y eso hace que yo me exponga por reexperimentaciones, por repetición compulsiva o etcétera, a nuevos asaltos y otros traumas y ahí desarrollo el estrés postraumático. O directamente el abuso infantil me lleva a desarrollar el estrés postraumático. O sea, este sería como una especie de mediador, pero no es un camino necesariamente que todos los pacientes que reciben abuso desarrollan la personalidad borderline. Pero estos borderline sí presentan estrés postraumático, estamos hablando del complejo.
Bien, ¿qué obtuvieron en el fondo estos autores chilenos? ¿No es cierto? Es como una curiosidad en realidad, donde fueron a medir en medicina, en cirugía, en 2 centros hospitalarios, en el fondo, pacientes que no eran psiquiátricos, fueron a estudiar la presencia de eventos traumáticos infantiles, ¿no es cierto? Y encontraron, obviamente, esto ya lo sabemos, pero está comprobado aquí en nuestro medio, que el 63% de la muestra de mujeres al menos tenía un evento traumático. 40 más de 2, y así suma y sigue. ¿No es cierto? O sea, esto ahora no nos sorprende, pero en ese momento estaba como el boom de descubrir cómo existía los eventos traumáticos en la infancia, tenían relación con trastornos psiquiátricos posteriores. Ahora es interesante porque el tipo de acontecimiento aquí no solamente estamos hablando de contacto sexual forzado, que son cifras un poco menores las que salen aquí, contacto físico, miembro de la familia que abusara del alcohol o drogas, ¿no es cierto? Estamos en un país donde existe un abuso tremendo por parte de los adultos, haber presenciado violencia física entre los padres. Yo creo que estas cifras incluso son mayores, ¿no? O separación traumática del padre o la madre o el cuidador por más de un mes, ¿no es cierto? O sea, si empezamos a mirar nuestros pacientes, los que tenemos ahí sentados, que nos están consultando por distintas cosas, la gran mayoría tiene muchos de estos eventos. Bueno, ¿cómo encontraron la asociación entonces entre el antecedente de trauma y trastorno de somatización? Que en el fondo se interpreta como los trastornos de somatización como los fenómenos de disociación. Si yo en el fondo traslado el trauma, yo somatizo, ¿no es cierto? Finalmente hago síntomas físicos que los vemos mucho en estos pacientes. Y vemos que los pacientes con trastorno de somatización, el 64,2% tenían trauma en la infancia, ¿no es cierto? A diferencia de los pacientes, de las personas sin trastorno de somatización, que la mitad en comparación con los con trastorno de somatización tenía algún tipo de trauma en la infancia. Pero lo interesante es que ellos también fueron a ver qué relación había con el trastorno límite de personalidad, que es donde empezamos a encontrar como ciertas similitudes, como la disregulación emocional, como las sensaciones de poca plusvalía, etcétera. Tenemos que el trastorno aquí se encuentra, entonces el año 2000 ya, que el trastorno límite de la personalidad, el 71% tenía antecedentes de trauma, ¿ya? Y aquellos sin trastorno límite de personalidad, el 30%. O sea, evidentemente que esto es algo que está en la literatura internacional y en nuestro medio está comprobado que se repite esta misma tendencia. Entonces ahí uno viene y se pregunta, que lo que todos se preguntan, ¿el trastorno límite es un trastorno límite o es un trastorno de estrés postraumático complejo? O el trauma nos puede llevar a las dos cosas. Por un lado, a desarrollar una personalidad límite y por otro lado, un trastorno de estrés postraumático complejo. En eso están las discusiones de los sabios, como les digo, principalmente de la literatura europea. Bien, sigamos ahondando un poco. Y ahí es donde yo empiezo, cuando esto cambia esta visión. Ya no estamos hablando de trastorno límite de personalidad, porque yo igual había encontrado ya que las personas con trastorno límite de personalidad tenían ciertos trastornos del sueño y siempre los encontraba muy raros, como coincidencia, no estaba descrito nada. Pero cuando empieza a cambiarse el nombre, que empezamos a verlo ahora como un trauma, yo ahí me acuerdo de algo que yo le dije a la Judith cuando yo venía llegando a Alemania en los años 90, de que en realidad el estrés postraumático y el trauma tenía que ver con el fracaso de no soñar. Y ella me miró con una cara de sorpresa, no sé si sorpresa, pero me dijo, pero sí, eso Freud ya lo dijo. Entonces, evidentemente que menos mal que Freud ya lo dijo, porque eso significa que lo que vamos observando va en concordancia, son realidades, no son inventos en el fondo, pero vamos encontrando ciertos correlatos biológicos que nos dan
como vamos a ver, ciertas puertas de entrada a lo que ya yo había descrito Freud, ¿no? Que en los sueños uno elaboraba el trauma, era necesario soñar para elaborar el trauma diario, ¿ya? Entonces se empieza, algo que él ya lo había dicho, se empieza a describir y se sabe que en el trastorno de estrés postraumático en general se presenta un aumento significativo de las interrupciones del REM, o sea, las personas, el REM es la etapa del sueño donde uno tiene actividad onírica, se observa que en estas personas con trauma tienen interrumpido el REM y efectivamente hay una disminución del tiempo que ellos pasan soñando. ¿Ya? Entonces, este paper estamos viendo que es del año 2019. ¿Ya? Se especula entonces que la intervención terapéutica para estos déficits de sueño de ondas lentas y de REM en el estrés postraumático podría ayudar a mejorar la progresión de la enfermedad y mejorar los síntomas de estrés. Y ahí es donde tenemos puertas de entrada muy interesantes. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos clave? Ahora, es bien interesante porque si ustedes se fijan en la revista donde esto está publicado en una revista de reviews de medicina del sueño. O sea, esto no lo leen los psiquiatras, los psicólogos tampoco, a menos de que se dediquen al sueño, pero que somos muy pocos. Por eso es que como que no existen suficiente diálogo en el fondo entre las distintas disciplinas para poder aplicarlo en favor del paciente y, como van a ver ustedes después, en favor del curso de las terapias, de las psicoterapias. ¿Qué es lo que describen ellos? Que los pacientes con trastorno de estrés postraumático en general presentan alteraciones de la arquitectura del sueño y de la continuidad del sueño en comparación con los controles sanos, como habíamos dicho. En general se ven diferencias en el género y las mujeres con trastorno de estrés postraumático tienen más probabilidades de tener tiempo en vigilia, o sea, están más tiempo despiertas durante más tiempo después del inicio del sueño en comparación con los hombres. Pero los patrones alterados es similar. O sea, disminución del REM, de las etapas en que yo sueño, tengo actividad onírica. Y se ha visto que la disminución del sueño de ondas lentas y la eficiencia del sueño se asocia con la gravedad de los síntomas del TED. Ya, ahora, ¿qué es lo que causa qué? Eso es discutible. Desde la medicina del sueño se dice, porque yo no puedo dormir, yo siento angustia. Y nosotros decimos, porque yo tengo angustia, no puedo dormir. ¿No es cierto? Es el huevo o la gallina, pero coexisten. Eso sí lo sabemos. Y además se observa que mientras más joven hay una mayor disminución del porcentaje de REM. O sea, ¿qué es lo que se postula? Que en el fondo, si es que yo soy más joven, yo estoy más cerca, más próximo a mi trauma. Por lo tanto, y tengo menos REM. Y en la medida en que yo avanzo en la vida, voy teniendo más REM y me voy alejando del evento traumático, que es lo que sale aquí, que no lo voy a leer porque está como enredado, pero en otras palabras es eso. Esa es la explicación hipotética que se da. Esto no es evidencia, son explicaciones hipotéticas. Aquí la ignorancia es máxima la que tenemos y solamente vamos uniendo y vamos corrigiendo, etc. Ahora, ustedes me dirán, bueno, a ver, Freud lo dijo, ¿no es cierto? Uno tiene que soñar y para soñar, para poder elaborar el trauma diario. Pero, ¿qué se sabe hoy en día? ¿Qué pasa con el REM? ¿Ya? El Rosemary, REM se sabe, ¿sí? hay una pregunta. Sí, por favor. ¿La hacemos al tiro, sí? Sí, al tiro, porque no vamos a alcanzar, no vamos a alcanzar. Francisca, adelante. Gracias. Hola. Cuénteme. Ya, lo que pasa es que estaba diciendo que, claro, a propósito del sueño, claro, falla esto en el sueño REM, que es donde está la actividad onírica, y claro, como plantea Freud, en los sueños se elabora el trauma. Entonces, en ese sentido, en estos casos se podría decir que falla algo en el orden de la represión, como decía adelante. No, momento. Ahí estamos, no es represión, dijimos, Freud se equivocó, es disociación, en primer lugar. Sí, a eso iba. Pero sí. Espérate, pero efectivamente, cuando uno corrige esto y logra que el paciente sueñe más, la disociación empieza a desaparecer. Perfecto. Y a nivel como
A ver, no sé cómo plantearlo, pero Habla con tus palabras, no te preocupes, no, aquí lo importante es que porque entendamos no la me queda pregunta. muy claro el concepto de la disociación a nivel como psíquico, como a nivel de mapa, no sé si me explico. ¿De mapa? A ver, la Ay, disociación, a ver, la Judith a lo mejor sí, puede explicar tal qué es vez lo que es la ahí, disociación, tal vez el ahí mecanismo de defensa. hacer una aclaración que después Freud en el tiempo se da cuenta de que la represión solamente puede ser hecha cuando hay un yo que esté más o menos estructurado. Por lo tanto, va a hablar de decisión en aquellas situaciones que podríamos llamar que son del orden de lo traumático, que es efectivamente una forma de defensa, pero más primitiva que la represión. Entonces, quizás lo que ustedes están hablando, lo que Rosemary habla de disociación, yo creo que tiene que ver con el concepto de escisión, que es un concepto que utiliza la mente cuando se es más chico o cuando uno está muy fregado por las circunstancias. Porque para hacer represión hay que tener un aparato mental así más o menos cototo, digamos, ya hecho. Y en este momento pareciera que no se puede por el estímulo y por la edad de la persona que está viviendo la situación traumática. Ujú. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, no, en la literatura siempre hablan de disociación. No sé por qué no hablan de escisión. Yo creo que son diferencias más sutiles, que probablemente en esta literatura no se maneja. Pero efectivamente, si uno ve el tipo de fenómeno, claro, son escisiones. Es un espectro, ¿no? Bueno, sí, en algún momento leímos un paper, en realidad los fenómenos de disociación son como un espectro que van desde la decisión y la decisión psicótica, ¿no? Hasta, no sé, ahí usted, la Judith, yo creo que puede hacerles una charla, una clase de esto, pero efectivamente, sí. ¿Sí? ¿Ellen? Judith, ¿está bien? Gracias. ¿Ellen? Yo tengo una consulta. ¿Se escucha? Sí, Sí, sí. Adelante, Denise, se escucha. Sí, es que no me quedó claro cuándo aparece el concepto de disociación en lo que estábamos exponiendo respecto al sueño REM. Porque o sea, te escuché decir que mientras se logra que el paciente sueñe más, se disminuye la disociación. Eso ahí me perdí. sí. Eso es lo que uno observa en la clínica. En la medida en que uno logra mejorar el sueño REM y el paciente tiene más actividad onírica, empieza a desaparecer estos mecanismos de escisión, disociación o qué sé yo, o de somatizaciones también, que parte como de lo mismo, y el paciente empieza a integrar más y avanza más en la terapia, efectivamente. Ah, ya. Lo que pasa es que de dónde venía lo de las disociaciones, porque en el DSM-5 reconocen que el TEP, uno de los síntomas es la disociación. A lo mejor malentendida, puede ser escisión, yo creo que es probablemente una familia de esos mecanismos en el fondo, no sé. ¿Se Ya, sí, entiende? me quedó súper claro. ¿Te Muchas quedó un poco gracias. más claro? Ya. Sí, yo no soy psicóloga, entonces yo creo que estos aportes así, de los psicólogos son fantásticos, porque también yo voy entendiendo también más esto mismo, que mis conocimientos no me alcanzan como para esas cosas más finas, ¿no? Así que interrumpan nomás, corrijan. Quizá en Bien, ese a ver, sentido, una cosita, Rosemary, chiquitita, respecto de esto, ajá, de que yo estoy súper de acuerdo contigo, que hay un continuo, digamos, algo así como que la persona puede tramitar o metabolizar lo que está viviendo, y si no lo claro, puede hacer, va a hacer esta cosa que llamamos disociación, escisión. Bueno, entonces yo creo que ajá, quizás, por ejemplo, uno podría pensar en la negación, que todos negamos, pero hay distintas formas de negación. Hay unas que son así como más bizarras, como en la psicosis, y otras que son como los limítrofes, como se dice, que hacen negaciones que son más burdas, y otras que son así como que efectivamente que requieren una mente que esté funcionando más o menos bien, pero hay negación, pero hay distintos tipos también de negación, como un ajá, aporte a lo que tú estás diciendo. me quedó clarísimo. Qué buena, claro. Como el espectro de la disociación, escisión, y bueno, hay pacientes que se psicotizan, pues, tienen fenómenos psicóticos, que son transitorios, ¿no? Como parte de lo mismo, ¿no? Que la persona no logra procesar
ni los recuerdos, ni integrar en su historia, ¿no? Porque se instala cuando el aparato psíquico no está desarrollado, entiendo yo, ¿no es cierto? Esos son traumas muy precoces. Bueno, a ver, sigamos entonces. Yo creo que les advierto al tiro que no vamos a alcanzar, ¿eh? Yo creo que vamos a tener que dejar una pata para más adelante. Pero bueno, ¿qué es lo que se sabe del REM? ¿Para qué sirve el REM? Aparte de lo que decía Freud, lo que se ha comprobado en el fondo, biológicamente, qué sé yo, con los experimentos, es que efectivamente sirve el REM. Es muy importante en la consolidación de la memoria declarativa. Perdón, se sabe que en el TEPT hay una alteración en la consolidación de la memoria declarativa, efectivamente. ¿Ya? Estos pacientes presentan ciertas alteraciones de memoria, por así decirlo. Y además se ha descrito y se observa que en el trastorno de estrés postraumático hay alteraciones de las funciones ejecutivas, para los que el sueño REM es fundamental. Si uno interrumpe a alguien, lo hace que no tenga REM o tenga un sueño REM interrumpido, no tiene función ejecutiva, les cuesta muchísimo organizarse, lograr soluciones, etc. ¿Ya? Entonces vemos aquí cómo podría ser una explicación indirecta, por así decirlo, de por qué yo tengo que tener REM en el fondo, qué funciones me sirven, se me van a restaurar a través de tener este REM. ¿Cómo elaboro yo? ¿Por qué? Una explicación podría ser porque me mejoran las funciones ejecutivas y me mejora la consolidación de la memoria declarativa, por lo tanto puedo ir uniendo. Es una hipótesis. ¿Qué es lo que es la memoria declarativa? Contiene la información referida al conocimiento sobre el mundo y sobre las experiencias vividas por cada persona. Es la memoria episódica, así como información referida al conocimiento general, sobre todo respecto a los conceptos extrapolados a situaciones vividas, memoria semántica. Y ahí es donde lo que se postula es que al yo tener el REM interrumpido y al tener mi memoria declarativa alterada, yo no logro integrar mi memoria del trauma, por ejemplo, y me vuelvo a exponer al trauma, y me vuelvo a exponer, lo que explicaría un poco esto de la repetición compulsiva, por así decirlo. Y uno lo ve en los pacientes, ¿no es cierto? Así ahora hablando ya, no en forma técnica ni psicoanalítica, es como, pero ¿cómo? Volvió con el marido que le pegaba. O sea, ¿uno no se acuerda acaso? Diciéndolo en forma bien coloquial entre nosotros, ¿no es cierto? Pero en el fondo eso es lo que vemos, ¿no? Y una y otra vez, y de nuevo, y volvió, pero como no se acuerda. Entonces, aquí encontramos algo que podría residir ahí, esta conducta que observamos, ¿no es cierto? Y la interrupción del REM se plantea, entonces, que puede ser más que un síntoma del trastorno postraumático, sino que puede ser la causa del estrés postraumático. ¿Por qué yo no logro superar el trauma, no? Y por eso es que esta clase magistral se llama así, el fracaso del REM para procesar el trauma, ¿no es cierto? El año pasado, en agosto, un becado así inocentemente me dijo, mire doctora, este paper que salió yo creo que a usted le va a interesar. Y en realidad es fantástico. Este es un estudio de unos holandeses que lo publicaron en agosto del 2019 y es como súper interesante porque ellos, en el fondo, yo se los voy a decir bien resumido, bien con pera y manzana, para que no nos compliquemos, ellos a través de un método experimental que no voy a explicar cómo, pero en el fondo someten a un trauma, por así decirlo, antes de quedarse dormido. No es nada terrible, en todo caso, no se preocupen, esto no es tortura humana ni nada, a personas sanas y a estas mismas personas durante algunas noches frente al mismo estímulo le permiten tener REM y a otros artificialmente le interrumpen el REM. Y observan que cuando se conserva el REM y al reexponer a la mañana siguiente a esta situación traumática, entre comillas, la amígdala se adapta y está tranquilita. El paciente no hace síntomas en otros sentidos. Sin embargo, cuando estos mismos sujetos los exponen a una situación, es un olor, creo, que les produce desagrado, y esa noche les interrumpen el REM y a la mañana siguiente los vuelven a exponer, la amígdala tiene una hiperreactividad y empieza a gatillar y hace síntomas como de estrés postraumático. ¿Ya? Entonces, aquí lo interesante es que ellos dicen que el REM interrumpido puede ser,
lo que hace que la persona haga síntomas, que no logre procesar el trauma en el fondo, ¿no es cierto? Lo que dijo Freud, ¿no es cierto, Judith? Y recién en el 2019 lo comprobamos. Es como, pero es interesante porque vamos a ver cómo se describe un trastorno del sueño que es específico y que tiene que ver con los mecanismos de huida, que serían los que uno tendría que tratar en estos pacientes para que logren tener REM. Entonces ellos postulan, dicen, esto es una puerta de entrada, pero fantástica para los tratamientos. Pero, como vemos, está publicado en una revista, Current Biology, que no lo leen ni los psiquiatras, ni los especialistas en sueño, ni los psicólogos. Entonces, ahí nos quedamos, con informaciones o que nos pueden ser tremendamente útiles para nuestra clínica, para el ejercicio en post de nuestros pacientes. Judith. 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 Dime. Sí, te escucho. Oye, mira, no vamos a alcanzar. O sea, yo podría hacerlo súper rápido, pero todavía me falta como un tercio de la presentación. Yo lo que haría sería lo siguiente. Yo lo dejaría hasta aquí. Ya. Abriría la discusión, etcétera, y en una segunda oportunidad me meto en el trastorno del sueño, el sueño interrumpido REM, cómo intervenir, etcétera. No sé qué te parece. Sí, me parece bien, sí, hagámoslo así, para que aprovechemos un poco las preguntas que puedan surgir. Ajá. Ya que hay una buena concurrencia, así que podamos, muchas gracias. Así que doy la palabra para los asistentes que quieren hacer consultas. Hay muchos temas desde los cuales podemos partir. Judith, hay 3 preguntas en el chat. Perfecto. Sí, voy a dar la mano a la persona que está acá. Alejandra, que lo alcanzo a ver. A ver, yo puedo leer mientras tanto el chat y ir contestando. Sí, leo el chat, sí. A ver, ¿cuál es el título del paper que menciona sobre la autocompasión? Yo se los puedo mandar porque yo lo traduje. Alejandro, ya, perfecto. A ver, espérense, espérenme un poco, voy a anotar, porque se me olvida todo. Anota nomás, y ya sé que era Alejandro el que quería preguntar, que no alcanzaba a leer su nombre. ¿Te lo puedo mandar a ti, Judith, en un rato más? Sí, perfecto. Lo envías para los que se interesen, ¿no? Por supuesto. Ahora, es una cosa súper específica, así de la autocompasión y el eso lo preguntó la Pía, ¿verdad? No sé, sí. pero se lo manda a todos, porque a lo mejor hay más interesados. ¿Puedo hacer la pregunta? La traducción que hice, que fue para mis becados y para mis supervisados. Hay una pregunta, Rosemary, para ti. A ver, espérense, voy a repasar el chat. ¿Ya? Que son preguntas, son respuestas breves. Ya, ¿cuántos tipos de trastorno de personalidad existen? Bueno, eso es discutido porque en el CIE-11 cambia totalmente y aparecen solo 4. Eso es materia de estudio, les advierto. Yo cuando lo vi casi me dio ataque porque uno enseñaba los típicos 8 y qué sé yo, pero ya no es así que no me voy a meter en problemas. Y porque todo esto es muy dimensional, o sea, cada vez estamos más yendo, menos mal, transitando desde lo categorial a lo dimensional, en el fondo, que hace mucho más sentido. Ya, ¿y cómo se puede hacer que se sueñe más? A través de MDR, sí, vamos a ver que al final lo que hace el MDR, que es de las terapias que sirven en el estrés postraumático, lo que hace justamente es simular el movimiento ocular que se produce durante el sueño. Rapid Eye Movement, durante el REM, que por eso se llama sueño de movimientos oculares rápidos, que es cuando uno sueña, tiene actividad onírica, eso es lo que simula el MDR. Y aparentemente, al tener estos movimientos, y ellos traen en la terapia, yo no domino la técnica ni nada, solo he escuchado y he leído muy poco, pero lo que yo entiendo es que hacen que el paciente reexperimente y ahí le hacen mover los ojos, etcétera, etcétera. Y por lo menos pacientes que yo tengo que les han hecho es bastante útil. Pero yo prefiero, en vez de simular el REM, yo prefiero tratar el trastorno del sueño, mucho más fácil. Subyacente, el trastorno del sueño subyacente. Y ahí vamos a ver cómo.
porque el MDR se demora mucho en el fondo en hacer efecto, y es más caro, mucho más caro, que tratar el trastorno del sueño subyacente. Ya, Alejandro. Sí, mira, la pregunta es bien simple. Sabemos que en el periodo de sueño, si tomamos como punto de referencia las 8 horas, se presentan a lo menos 4 episodios de REM. Entonces, cuando queremos hacer interrupción del REM, se está refiriendo a que lo estás interrumpiendo cada uno de esos periodos o lo interrumpes al final, el último REM. A ver, en este experimento interrumpen todos los episodios de REM, ¿ya? Todos los que se vayan a presentar. Eso hay una técnica. Empieza el paciente en REM y uno se lo empieza a interrumpir, ¿ya? Todo el REM que pueda tener, que intente tener el sujeto, uno se lo interrumpe. Ese es el modelo experimental. Ahora, tu pregunta es súper interesante, porque yo me voy a ir más allá, me voy a ir a lo que es la medicina del sueño. Entiéndase por medicina del sueño, no, la medicina, tiene mucho que ver con la psiquiatría, con la psicología, etc. Se sabe, y ya se sabía por los años 90 cuando yo llegué, que el tipo de elaboración de trauma que se produce con los primeros episodios al inicio de la noche y los del final es diferente. La calidad de la actividad onírica, el tipo de la actividad onírica es diferente. Lo que dicen los psiquiatras, pero psicoanalistas y que estudian, tan metidos en esto de la medicina del sueño, dicen que lo que yo he leído, y me hace sentido, es que en los primeros episodios de actividad onírica que uno tiene en la noche, uno hace un repaso acerca de su propio desarrollo durante el sueño. Y los primeros episodios de REM efectivamente son muy sensoriales, táctiles, no son verbales. Y en la medida en que uno avanza hacia la noche, los sueños empiezan a ser más estructurados y tienen que ver con elaboraciones más cognitivas, de recuerdos, etc. Entonces se piensa que lo que uno repasa al principio tiene que ver con la etapa preverbal. Por eso es que cuando los pacientes tienen ataques de pánico desde el sueño, ojo, siempre son al principio de la noche, en el primer tercio. No es así nomás, no es al azar. Es súper interesante. Por eso yo sé que tú no estabas preguntándome eso, pero yo creo que dentro de tu pregunta había como una intención. ¿El REM es igual en toda la noche? No, no es igual. En realidad era eso. Muchas gracias. O sea, en el experimento da lo mismo. Ellos interrumpieron el REM en forma indiscriminada. No lo dejaron soñar nunca. Pero efectivamente, tu pregunta lo que apunta es súper interesante. Porque efectivamente sí se sabe. Okay. Se sabe eso hace rato ya. Hace harto rato. Gracias. Ya. Hay una pregunta, Rosemary, sobre una persona que da las gracias. Bueno, es Ricardo, profesor de la carrera, que da las gracias por la presentación y pregunta ¿cuál es el esquema farmacológico que por lo general tiendes a usar con las personas diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático? A ver, no lo voy a adelantar porque eso lo abordo yo al final de la presentación, porque aquí está la fundamentación de... Pero, a ver, no les voy a decir los nombres de los remedios, yo después los voy a poner y las dosis y todo, pero lo que sí, a lo que apunta el esquema farmacológico es a restaurar funciones desde el trauma, de tal forma que el paciente, y por eso es que la psicoterapia es indispensable, porque en el fondo a lo que ayuda es a que esta amígdala se calle y el paciente pueda dejar la escisión, disociación o lo que sea, incluso a veces fenómenos psicóticos, y pueda empezar a trabajar en terapia. Ahora, me ha pasado, yo trabajo con varias psicoanalistas en esto, pero trabajan en trauma en el fondo, y entonces me van dando, con ellas hemos desarrollado, yo he aprendido muchísimo, porque me van dando la pauta, me dicen ya se conectó, no se conectó, y yo voy entonces farmacológicamente acompañando en este proceso, y me ha pasado de repente que me he entusiasmado y he tratado el trastorno del sueño al tiro, así los hago soñar, y han tenido unas conexiones que han sido fatales. O sea, el paciente de un momento a otro deja la disociación, la decisión o lo que sea, y se conecta de una, y es terrible, porque muchas veces el paciente no está preparado, y vienen recuerdos, viene toda una cosa, entonces yo misma también he aprendido a ir con mucho cuidado e ir acompañando al proceso terapéutico, y les voy preguntando, ya, a ver,
¿Le damos para adelante o no? ¿El paciente está preparado o no? O sea, por eso es como bien interesante el trabajo. Pero, específicamente los fármacos que yo uso, a los que he llegado, y por qué razón los voy a mencionar al final, que son fármacos bien comunes y corrientes, y las razones de por qué, ¿ya? Son remedios muy comunes y muy baratos también. Que no voy a adelantar, pero como les digo, a lo que apunta en el fondo es estos fármacos a restaurar, no a tapar. O sea, no es a dar como lo hacíamos antes, escisión, antipsicótico, démosle la olanzapina, démosle la quetiapina. Pero en realidad eso no ayuda, porque no ayuda a tener más REM. El paciente no procesa, solo tapa. Claro, lo controlábamos, ya no tiene estos actis, no se corta. Yo sigo usando la olanzapina y el aripiprazol en momentos de crisis, pero solo en momentos muy cortos, porque eso no me ayuda a avanzar. Para ir adelantando un poco, así para dejarlos tentados a la siguiente parte de la presentación. Hay una persona que quería preguntar. Sí, yo, que en relación a esto mismo, entonces cuando... Perdón, ¿quién es yo? ¿Cómo? ¿Cómo te Denise Beltrán. Denise, adelante, perdón. La duda iba de que entonces a la persona cuando tiene estos problemas con el sueño REM, hay que introducirla de a poco, hay que recuperar el sueño de a poco, porque te escuché decir como que si uno Sí. lo hace de una, el paciente se enfrenta con cosas muy de sopetón y al final Sí. termina siendo contraproducente. Sí, eso yo lo he aprendido con la práctica. Efectivamente, así como ustedes también van muy de a poco con el paciente haciendo esa conexión, yo con los fármacos tengo que ir siguiendo ese mismo ritmo para que el paciente de a poco vaya procesando. Efectivamente, por eso es que este trabajo es codo a codo con los terapeutas. Así, sesión a sesión y cada vez que yo controlo y nos conectamos porque efectivamente me ha pasado, así que ya aprendí. Yo dije, pero por Dios, ¿qué pasó? Los propios pacientes me enseñan. Yo tengo varios pacientes que tienen esto y son psicólogos y siempre me dicen, por favor, cuando usted haga la clase, yo cuento, porque de verdad que esto es distinto. De verdad que esto a mí me ha cambiado la vida, entre comillas, o sea, el enfoque y todo el cuento. Y como ellos lo van experimentando, como te van diciendo, estoy soñando más, uy, pero qué raro con esto, no sé qué callado. En la terapia van trabajando esto, en el fondo. Eso. Muchas gracias. A diferencia que si yo le doy un antipsicótico, el paciente no piensa nada. Deja de pensar. Eso lo hiper desconecta. Ahora, en momentos de crisis a veces hay que hacerlo. Cuando hay crisis suicidas, etcétera, claro, hay que hacerlo, pero muy breve. Entonces, dejamos bastante de lado ese esquema que teníamos típico. Trastorno de personalidad, descontrol, le damos el antipsicótico, le damos el... No, este enfoque es diferente. Rosemary, bueno, yo quería, bueno, no sé, yo creo que estamos todos como con muchas ganas de seguir escuchándote. Yo por lo menos hay un montón de cosas que dijiste que me parecieron así como muy apetitosas para poder seguir trabajando. Tú dijiste, por ejemplo, que en el primer momento, el primer periodo REM, se producen como los recuerdos no verbales, dijiste, ¿no? Sí. Bueno, pero eso tiene unas consecuencias así gigantescas en términos de lo traumático, porque justamente la palabra es algo que permite la elaboración, ¿no es cierto? Y cuando hay experiencias que ocurrieron en un periodo preverbal, donde la palabra no era, claro, yo me imagino que uno podría deducir que es más difícil hacer esa elaboración. Entonces, si eso ocurre ahí, o sea, se abre un mundo de posibilidades terapéuticas y de conexión, como tú dices, entre lo que venimos haciendo, pero no sabíamos que se hace. Y aquí estarían los fundamentos que, digamos, psicobiológicos de esto, ¿no? Que es impresionante. ¿Sí? Claro, y puertas de entrada farmacológicas distintas, porque antes, con los esquemas habituales que teníamos hasta hace 3, 4 años atrás, o que siguen teniendo en general la psiquiatría, lo único que hacemos es tapar y no ayudamos en el proceso de elaboración. Contenemos, son como chaquetas de fuerza en el fondo, pero no ayudamos
en el procesamiento, etcétera, etcétera. Sí, ese es lo más interesante de esto, encuentro yo. Verónica Jesús tiene una palabra, que levantó la mano. Sí, no sé si es una consulta, un comentario, algo por el estilo, pero en el fondo me llama la atención cuando tú señalas que tú trabajas tan de la mano y tan unido con el psicólogo en la psicoterapia, y siento que estamos súper al debe en eso, que son posibilidades súper limitadas dentro de la realidad de nuestra medicina. Eso me quedó dando vueltas. Lo encuentro fantástico, Sí. pero siento que estamos al debe ahí. O sea, yo también. Ahora, yo tengo una deformación, por así decirlo, porque como me formé en Alemania, Alemania tiene una orientación siempre en la psiquiatría, o qué sé yo, que es muy psicodinámica. Y cuando llegué al hospital, al Horvitz, a hacer la beca de nuevo, tuve la suerte, sin saber, de elegir un servicio que en primer lugar estaba dirigido por un psicoanalista, que era Mario Gomberov. Y teníamos durante toda la beca, aparte que nos sugerían hacernos psicoanálisis y toda clase de cosas, teníamos, aparte de un supervisor psiquiatra, teníamos un supervisor psicólogo. En mi caso era la Judith. Nosotros de ahí que somos amigas. Y eso, yo creo que gracias a Dios, a lo largo de mi formación desde muy temprano, aprendí a ver las cosas desde otra perspectiva, a complementar en el fondo. Y por eso es que yo tengo esa deformación, por así decirlo, de poder trabajar codo a codo con los psicólogos. En nuestro medio, lamentablemente, los psiquiatras como que se ponen sobre el psicólogo y como que da instrucciones, no trabajan como pares en realidad. En pos del paciente. Yo creo que tiene mucho que ver con nuestra cultura también, y no fue lo que yo vi en Alemania tampoco. En Alemania la labor del psicólogo, yo aprendí muchísimo de los psicólogos también, a trabajar como pares, etcétera. Yo creo que parte bastante por eso, por una especie de asimetría, de que muchos psiquiatras como que, no sé si menosprecian o ven como en menos el trabajo del psicólogo, no se meten más allá. Y yo no sé, o sea, en general, yo creo que depende más de la cultura más que de las oportunidades, porque al final uno, el trabajo final en conjunto, uno lo crea en el fondo. O sea, no es que la institución a mí me ponga a contactar con el psicólogo. Yo trabajo en instituciones donde no lo favorecen. Yo soy académica de la Universidad de Chile, trabajo en la clínica psiquiátrica, y los psicólogos están absolutamente atrás mano, pero hemos logrado nosotros en nuestra unidad, a raíz de esto, qué sé yo, y trabajar codo a codo con los psicólogos, pero va más allá de la institución. Lo mismo en mi consulta privada. Yo trabajo además en La Morada, que es una corporación de ayuda a víctimas, y ahí trabajamos codo a codo, o sea, permanentemente, por WhatsApp, por una pequeña comunicación, a veces incluso en la consulta privada. Y me llama la atención porque los psicólogos se sorprenden, en realidad, cuando yo los llamo, nos ponemos, pero ¿cómo tan asequible el psiquiatra? Porque yo creo que efectivamente aquí hay como una sensación así como que el psiquiatra es Dios, y le echan todos los remedios, uno no tiene idea por qué es lo que esperar en la terapia. Yo en general les digo, mira, le estoy dando esto para esto, con esto vamos a disminuir las conductas evitativas, con esto. Tú andas diciéndome, porque yo no puedo saberlo, o sea, el que mejor sabe va a ser el psicólogo en el fondo. Pero así es. Pero yo creo que tiene mucho que ver con la cultura, con nuestra cultura patriarcal. De el psiquiatra. Bueno, y esa dinámica se da con los pacientes, porque con el psiquiatra reviven el trauma de la infancia. Y es terrible porque se sienten agredidos por los remedios, porque claro, y romper con eso, bueno, yo he aprendido, a mí los psicólogos con los que trabajo me han ido enseñando a cómo manejarme. Cuando me veo en esto, digo, ¿qué hago? ¿Qué? ¿Me estoy en esta situación? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué digo? ¿Qué? Y me van supervisando. Porque yo me doy cuenta que eso escapa a mis capacidades, por así decirlo, y ellos saben mucho más cómo manejarlo. Y lo vamos manejando en conjunto. Pero yo he aprendido muchísimo, muchísimo en este trabajo codo a codo, en el fondo. Traten de hacerlo. No sé si hay alguien que quiere hacer alguna otra pregunta o comentario, para que aprovechemos a Rosemary estos unos minutitos. No sé si es ruido de alguien que quiere comentar algo. Verónica, si puedes bajar tu mano para saber
si, ¿quién más? Yo quisiera hacer un comentario, pero más que nada para agradecerle a Rosemary, y yo todo el rato le estaba diciendo Ellen, no sé. Em, pero muchas gracias, estuvo súper interesante y espero que podamos seguir la otra semana con el resto de la presentación, que quedó como bien ahí, dulce, quedó muy buena. Ya. Yo no tengo ningún problema. Sería, bueno, Rosemary, si tienes la disposición, genial. Sí. Y bueno, yo sé que hay algunos otros doctores en la sala, pero y quizás no sé si quieren hacer algún comentario. Bueno, dado el honor al tiempo, y ya aprendimos todos cómo hacer la presentación de la plataforma que tú quieres compartirla, y aprendimos, y claro, estamos. Bueno, Rosemary, muchas gracias por tu presentación. Yo quisiera efectivamente que pudiéramos continuarla. Yo creo que podemos hacerlo, porque en verdad quedó una parte muy, muy interesante, porque en el fondo hay más conexiones todavía entre la farmacología y lo que hacemos. Entonces, bueno, darle muchas gracias a Rosemary, a la concurrencia. Yo tengo la impresión de que hubo mucho interés, Rosemary, en esta presentación por la cantidad de personas que asistieron. Así que, bueno, muchas gracias porque nos permite seguir aprendiendo y, bueno, y establecer puentes y conexiones entre nosotros. ¿Mm? Una pregunta, Ah, perfecto. Adelante, decano. no, bueno, junto con agradecer a Romer, he escuchado con mucha atención, no es fácil para uno que no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero me parece muy interesante todos los puentes que hay y que yo vislumbro con facilidad, más puentes que muros entre una disciplina y otra, entre una quehacer y otro. Entonces, a mí me parece súper interesante la posibilidad de continuar en la segunda parte. Y quería preguntarte, ¿esto va a quedar grabado como para que uno lo pueda volver a ver con más tranquilidad para captar algunos aspectos que no fui capaz de captar? ¿Se Sí, puede revisar de nuevo? sí, decano, está Helen grabándolo, sí. Ya. Entonces, que Helen después nos diga cómo podemos hacer para revisar la presentación y agradecer nuevamente a la doctora que nos presentó. Muchas gracias. Encantada de que me hayan invitado. Gracias. Muchas Bueno, gracias, Rosemary. entonces coordinamos para otro martes, ahí ya lo anunciamos con cierta anticipación. ¿Mm? Eso, Ajá. muy bien. Ya, Muchas muchas gracias. gracias. Muchas Chao. gracias. Bueno, Muchas chao. gracias. Chao, chao. Chao.